solamente lo compré. Porque estaba muy bonito, ¿lo han visto? Está bonito, ¿no? Es bonito, es un material suave. Tiene devocionales diarios acerca de la oración. Y hoy día estaba leyendo el que tocaba el día de hoy, lo voy a leer con ustedes ya que es bien cortito. Es de E.M. Bounds y dice, leía el versículo 4 de Hechos 1, donde estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Dice, después de que Jesucristo hiciera esta promesa a sus discípulos, ascendió al cielo. Sin embargo, la promesa de enviar al Espíritu Santo no se cumplió solo por su entronización. La respuesta se encuentra en el hecho de que sus discípulos, con las mujeres, pasaron varios días en el aposento alto en continua oración. Fue la oración la que produjo el famoso día de Pentecostés, y como fue entonces, también puede serlo hoy. La oración puede producir en Pentecostés hoy si hay el mismo tipo de oración, pues la promesa no ha perdido su poder y vitalidad. Y hablaba un poco acerca de cómo uno observa lo que Dios hizo a través de los discípulos en el día de Pentecostés, y uno puede ver eso tan difícil. ¿Cómo podríamos nosotros alcanzar a miles de personas como lo hicieron ellos? Quizás no nos sentimos capaces, y la verdad es que no somos capaces, porque la tarea de la Gran Comisión es una tarea imposible para el ser humano por sus propias capacidades. Tú ves la magnitud de la Gran Comisión y no está diciendo alcanza un barrio o alcanza una ciudad o una región. Habla del mundo completo, habla de todas las naciones, habla de toda criatura. Entonces nos quedamos cortos. Si hubiera sido simplemente a ese grupito al que Jesús estaba hablando, no habrían sido capaces por sus limitaciones humanas de hacerlo. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la ayuda de Dios detrás de nosotros, esa tarea parece mucho más realizable, pero no por nuestras capacidades, sino por el poder que viene de Dios. Entonces, nos damos cuenta de que aquí Jesús está en sus últimos momentos después de la resurrección, habiendo resucitado. Y me gusta mucho, aunque no es parte del mensaje, como aquí queda muy claro, el autor del libro, Lucas, deja muy claro a Teófilo lo que tú ves aquí, y el hecho de la resurrección de Jesús es algo indudable, o dice con pruebas indubitables. Y eso es muy bueno recordar. Jesús resucitó y hay mucha evidencia en la misma Escritura, como también fuera de la Escritura, mucha evidencia histórica de que Él venció la muerte y el tercer día físicamente resucitó. Y estamos viendo que sucede esto y Él les manda, en vez de que inmediatamente, porque imagino que ellos, después de haber visto al Jesús resucitado, deben haberse sus ánimos recuperados por completo. Estaban viendo al Jesús resucitado, salgamos al tiro a hablar con otros, pero Jesús les dice que esperen, en particular que esperen al Espíritu Santo, porque la tarea de la Gran Comisión no se puede hacer separados de Dios, no se puede hacer separados de Dios. Y esto es algo muy importante, porque quizás a veces nosotros, y vamos a verlo un poquito más adelante, tratamos de hacer las cosas de Dios y lo vemos de una manera muy práctica, muy materialista, muy secular, como que buscamos a lo mejor estrategias humanas o filosofías para alcanzar a otros e invitarles a la iglesia, y quizás no son malas las ideas, pero estamos dejando a Dios fuera de la ecuación. Era necesario que ellos tuvieran al Espíritu Santo. Ahora, a diferencia de ellos, nosotros no tenemos que orar por un bautismo del Espíritu Santo como algunas denominaciones hoy en día dicen. La Biblia enseña que cuando creemos en Jesús somos sellados con su Espíritu. De hecho, podemos leer eso brevemente en Efesios 1, el versículo 13 y el versículo 14. Si puedes guardar tu lugar en Hechos y acompañarme a Efesios. Efesios capítulo 1, el versículo 13 y el versículo 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora estamos hablando ya un buen tiempo después de Pentecostés. Entonces son creyentes que fueron resultados probablemente de estos otros creyentes, en particular de Pablo. Y nos damos cuenta de que él les dice, si ustedes han oído la palabra de verdad, es decir, han escuchado el evangelio, de ahí lo dice, el evangelio de vuestra salvación, y habéis creído en él. Y esto es muy importante, uno tiene que escuchar el evangelio y creer en él. No se trata simplemente de escucharlo y de decir, sí, me parece un buen mensaje, me alegra que te guste, sigue yendo a tu iglesia. No, si tú realmente crees en tu corazón que Jesús murió por tus pecados, tienes vida eterna. Dice
que en ese momento fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es el sello, que en la cultura antigua era una manera muy común de poder mostrar que algo era tuyo, un sello, o por ejemplo las personas que tenían muchos recursos tenían sellos y las personas cuando tenían contratos firmaban con esos sellos. Entonces, esta ilustración nos deja claro de que somos sellados y ahora Dios nos ha redimido. Y en el versículo 14 nos dice que el Espíritu Santo, este sello, dice, es el arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y la palabra arras es un término que significa garantía. Es decir, Dios al darnos el Espíritu Santo está dejando una garantía de que Él va a terminar lo que comenzó salvándonos. Nos va a perfeccionar conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Y ya sea cuando moramos o cuando Cristo venga, que vamos a tener un cuerpo semejante al suyo. Entonces, esa es la promesa y el Espíritu Santo ya lo tenemos. Entonces, yo no quiero que ustedes piensen de que estoy diciendo hay que orar como para recibir algo más. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo de que nosotros necesitamos de Dios para poder cumplir la gran comisión. Es decir, si yo de alguna u otra manera me he alejado de Dios, es imposible que yo pueda cumplir con la tarea de hablar a otros y hacer discípulos si estoy alejado de Dios, si estoy apartado de Él. Por ejemplo, no tienen que buscarlo, pero en Juan 15:5 Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer, o apartados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿por qué? Porque Él dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Él es la planta principal o la rama principal y nosotros somos de donde salen los frutos. Pero si tú quitas un tallo de una vid o quitas la rama de un árbol frutal, no va a dar fruto por su cuenta. Tiene que estar conectado al árbol. Entonces, apartados de Dios, no podemos generar fruto. Y es una buena pregunta al hacernos, si a lo mejor tú estás trabajando en personas y dices, no veo fruto, no me cuesta avanzar. Obviamente, poder hablar y convencer a personas de Cristo no es algo del día para la mañana. Muchas veces las personas tienen dudas. Es por eso que es muy bueno poder pasar tiempo con ellos, ir a visitarles. Sin embargo, cuando tú realmente dices, hay algo que está saliendo mal, y quizás es bueno poder hacer una autoexaminación y decir, estoy apartado de Dios, estoy tratando de hacer lo que Dios quiere, pero sin Dios. Hay algo que tengo con Dios que no está resuelto, que me mantiene alejado de Él, porque deberíamos resolverlo. Sí, porque sin su Espíritu nada podemos hacer. Me hace pensar, lo tenía anotado, versículos que hablaron un poco acerca de qué pasa, que no podemos hacer nada apartados de Dios. Nosotros memorizamos Salmo 127:1. Era el que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Creo que así era, que quizás todavía no, como no gané el versículo, ya no lo leo. No, pero más o menos así va el versículo. Pero ¿qué es lo que está diciendo eso? Si uno se esfuerza, y uno puede hacer un buen esfuerzo, y puede tener muchas capacidades, pero hace las cosas que está haciendo apartado de Dios, es en vano, es vacío, no tiene propósito. Sobre todo la gran comisión. Si vamos a hacer una tarea tan importante y tan grande, sin Dios, es imposible que la podamos cumplir. Entonces, es muy bueno que nos preguntemos, en primer lugar, si estamos cerca de Dios. En este caso, Jesús les dijo, esperen, porque necesitan el Santo Espíritu, el poder. De hecho, en el versículo 8 reitera eso y dice, recibiréis poder. Si me pueden acompañar de nuevo a Hechos 1, Hechos capítulo 1, nos damos cuenta que la fuente del poder es Dios. Esto es importante también, porque dice recibiréis poder, no dice generaréis poder o desarrollarán poder, no, recibirán poder. Es decir, el poder está viniendo de Dios. Y la palabra que se utiliza aquí, quizás lo has escuchado en algún otro mensaje, la palabra que se utiliza aquí es la palabra dinamis o dínamo, que es de donde tenemos la palabra dinamita. Es un poder explosivo. Es un poder que sin ese poder que viene de parte de Dios no podemos hacer ese trabajo. A veces con el tiempo es fácil empezar a relacionar el poder de Dios al hacer el trabajo con nuestras propias capacidades. No estoy diciendo de que no tenemos dones y habilidades. La Biblia habla de ellos, por ejemplo, en Romanos 12, de cómo algunos tienen el don de presidir o el don de la generosidad.
Y son grandes características que Dios nos ha dado para poder servirle a Él. Sin embargo, cuando tú ves fruto positivo sirviendo al Señor, nunca lo atribuyas a tus capacidades, sino es la gracia que Dios ha tenido contigo, el poder que Él otorga a través de su Santo Espíritu. Entonces, ten mucho cuidado de empezar a depender de tus capacidades y apartarte de Dios pensando que puedes hacer las cosas sin Él. Tenemos, como les mencionaba, dones o habilidades. Puede ser en la música o a lo mejor en expresarnos, pero nuestra elocuencia o nuestras habilidades nunca son la fuente de un fruto, sino que la fuente y el crecimiento vienen de parte de Dios. Hay un versículo en Zacarías, en capítulo 4, el versículo 6, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Y me hace pensar en un canto que no recuerdo, creo que el apellido es Garlic, del cantante, pero es un corito que no debe haberlo hecho él, pero decía: no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Y es muy pegajoso. Me gusta mucho la música de él porque es muy pegajosa y su voz es muy tranquilizante. Pero pensaba en ese corito cuando estudiaba esto. Y es verdad. Ahora, eso tampoco quiere decir, como escuchamos hace no mucho del pastor cuando predicaba, que nos vamos a quedar de brazos cruzados sin hacer nada. Pero qué fácil es caer y pensar en la arrogancia de que se trata de nuestros esfuerzos, de nuestras capacidades, de nuestras herramientas, y no del poder y de la mano generosa del Señor. Es uno de los problemas en los que cayó David, por ejemplo, que teniendo un gran ejército decidió censarlo. Y en vez de reconocer y atribuir sus victorias militares a Dios, él contó su ejército. Y eso fue muy terrible. Mucha gente murió como consecuencia de ese pecado. Entonces no queremos caer en eso. No debemos estar confiados en nosotros cuando estamos sirviendo a Dios. Acompáñame, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 3, por favor. 2 de Corintios, el capítulo 3 y el versículo 5. Y el 4 y el 5 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros, competentes en un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, nuestras competencias para poder servir a Dios, o nuestra misma, ¿cómo se puede decir? Nuestra posibilidad de obtener la salvación, nosotros no tenemos méritos para la salvación, no tenemos méritos para tener vida eterna. Es lo que Jesús hizo, es un regalo a pesar de nuestra condición inadecuada para la salvación. Sin embargo, Jesús y Dios, mostrando su amor por con el mundo, entregó a su Hijo Jesús a pesar de que somos pecadores. Y cuando servimos a Dios también es así. Cuando tenemos el privilegio de servir y Dios nos utiliza de grandes maneras, nunca cometas el error de pensar que es de tu parte, sino que de nuevo, tú eres muy incapaz, pero Dios te está usando como incapaz que eres para sus propósitos. Y ahí es donde la gloria debe ir hacia Él. Entonces piensa en cada vez que tú vas a hacer algo para el Señor, y en particular en el contexto que leíamos de la Gran Comisión, pensar: yo estoy haciendo esto para Dios, y si tengo fruto y éxito es gracias a Dios. Si tú, por ejemplo, invitabas a una persona mucho tiempo a la iglesia y llega a la iglesia, no caigas en la arrogancia de decir: vino por mis capacidades y por mi elocuencia y mi buena manera de hablar, sino vino porque Dios ha sido bueno y Dios está obrando en su corazón, y nosotros somos simplemente instrumentos en sus propósitos. Entonces es muy bueno tener esa mentalidad de siervo. Otro punto importante es lo que leemos de nuevo en el versículo 8 de Hechos 1. Nos dice que somos testigos. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Testigos. ¿Por qué esta palabra es importante? Porque no está diciendo de que tenemos que inventar una historia o que tenemos que elaborar o usar nuestro ingenio. Los testigos son aquellos que dicen lo que vivieron. Es así de simple. Los discípulos aquí no tenían que inventar algo. Ellos tenían que decir lo que habían visto. Tenían que decir quién era Jesús, lo que enseñó, cómo Él murió y cómo Él resucitó. Y eso fue lo que hicieron.
Y la sabiduría que luego ellos pudieron mostrar al mundo era gracias a Dios. Y la gente se maravillaba de eso y lo preguntaba, pero eso era gracias a Dios. Pero esta lógica de pensar de que nuestras habilidades o nuestras capacidades o nosotros somos los que vamos a buscar de alguna manera ingeniosa o de alguna filosofía humana de atraer personas a Cristo es errada. Todo lo contrario, somos testigos y el testigo dice lo que vio. Es muy bueno que nosotros entonces podamos, y tomando un poco este versículo, dar nuestro testimonio, contar a otros qué es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y eso va a tener mucho impacto, porque si luego hay algo bueno en ti, la persona va a decir, pero no siempre ha tenido algo bueno, sino que había algo malo, pero Cristo cambió ese algo malo y ahora tiene algo bueno en su vida. Quizás tenías un problema con las adicciones, pero la gente quizás ahora te ve y dice, wow, él lleva limpio mucho tiempo. Pero cuando tú testificas, ya no va a quedar en eso, sino que va a decir, wow, Dios le cambió. Él antes tenía estas adicciones, pero ahora Dios hizo algo en su vida y ahora él ya no tiene estas adicciones y yo también quiero escuchar y quiero conocer a ese Jesús. O cualquier otro problema o cualquier otro testimonio que hayas tenido en el pasado. Puede ser una gran herramienta, pero de nuevo, cuando tú eres testigo, la jactancia no queda en ti o la recompensa o lo bueno no queda en ti, sino de quien estás testificando. En este caso de Jesús. Acompáñame a 2 de Corintios, por favor, al capítulo 4. Dice el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces aquí Pablo dice lo que estaba mencionando. No se trata de enseñarnos a nosotros o de que tú tienes que seguir a esta persona o mira lo bueno que soy yo o déjame hablar, yo tengo estas capacidades para poder convencerle o tengo este argumento. No se trata de nuevo nuestra mente, nuestras capacidades, nuestras habilidades. No nos predicamos a nosotros, le predicamos a Él. Decimos, Jesús ha sido tan bueno conmigo. Le decimos, no, yo estaba en un círculo de la depresión tan difícil y Cristo me sacó de eso. O no, yo tenía tantos problemas en mi matrimonio y ahora Cristo ha restaurado mi matrimonio. Tú puedes decir todas esas cosas. ¿Por qué? Porque estás testificando. No te predicas a ti, predicas a Cristo. En el 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Siempre me ha encantado este versículo, ese contraste donde el mensaje y el mismo Jesús es la luz que resplandece en las tinieblas, y nosotros que cargamos ese mensaje somos vasos de barro. Para que cuando la gente vea la luz en el vaso de barro, no diga qué vaso más luminoso, sino que diga qué hay dentro de ese vaso. ¿Por qué un vaso que no debería brillar está brillando? Y es porque Cristo está dentro y la verdad de Cristo mora en nuestros corazones. Entonces es muy bueno que tú puedas considerar también cuando estás hablando con otros acerca de Cristo, estás tratando de cumplir con la gran comisión. Tú puedas estar considerando, esto no se trata de un debate o de mostrarle esta técnica de persuasión que aprendí en psicología o en psiquiatría. No. Se trata de poder mostrarle quién es Jesús y que esa persona, entendiendo quién es Jesús y lo que ha hecho por él, pueda tomar la decisión de creer en Cristo y utilizar nuestro propio testimonio, poder decirle, mira, esto es lo que Dios ha hecho conmigo. Ahora, una de las verdades fundamentales y una de las seguridades más importantes que tenemos de que no se puede hacer sin Dios es de que si lo estamos haciendo con Dios, Dios está con nosotros. No sé si entendieron a lo que voy. Obviamente, si lo tratamos de hacer sin Dios, no se puede. No puedes cumplir una tarea tan grande y tan teocéntrica, cristocéntrica, sin Cristo. Lógicamente, no puedes hablar a otros acerca de Jesús cuando no estás caminando con Jesús. Pero si estás caminando con Jesús, Jesús te acompaña para hacer esta tarea y la hace mucho más fácil. Por ejemplo, si me acompañas a Mateo 28, donde tenemos otra vez la gran comisión.
nosotros leemos en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Siempre cuando trato de leer la Gran Comisión de aquí, yo lo leo desde acá porque Jesús decidió decir esas palabras. No creo que está mal empezar a leer la del 19, solo que pienso, el 18 es muy valioso porque Jesús está reiterando quién es Él. Y los discípulos a este punto ya tenían bien claro quién era Jesús. Muy posiblemente al inicio aún tenían dudas, y vemos por ejemplo como a veces decían: quién es este que aún el viento y el mar le obedecen. Pero aquí ellos ya estaban muy claros que Él era el Hijo de Dios, el Cristo. Entendían perfectamente quién era. Pero aún así Jesús dice esto no como para aclarar algo, sino para poder dar peso a la tarea que les va a asignar. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, entonces nos está diciendo de que esta tarea es muy importante y muy seria. Yo creo que nosotros consideramos en la vida muchas cosas según la importancia y el impacto que tienen. Y imagínate si una voz audible del cielo te dijera: quiero que prestes mucha atención porque soy tu creador y tengo todo el poder en toda la creación. Todo el poder lo tengo yo. Ahora haz esto. Yo creo que todos lo haríamos, ¿no? Ahora, eso es lo que acá está diciendo Jesús. Todo el poder me ha sido dado, así que presten atención, hagan esto. Y ahí es donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Vamos a llegar por ahora hasta ahí, guardamos nuestro lugar acá. El trabajo de la Gran Comisión, entonces, no es simplemente hablar a otros de Cristo, o entregar tratados. De hecho, eso es como lo mínimo, ¿no? Poder entregarle un tratado a alguien. Pero lo que Dios quiere es que hagamos discípulos, es decir, que personas primero crean en Jesús y sean salvas, pero después ellos empiecen a caminar como Cristo anduvo. Decía que guarden todas las cosas que yo os he mandado, como por ejemplo el bautismo y el ser parte de una iglesia y estar cumpliendo con la cena del Señor y estar guardando los mandamientos que Dios nos ha dado. Entonces ese es el trabajo de la Gran Comisión, hacer otros creyentes. Y considerando esto, me gusta mucho cómo nosotros leemos en Hechos, de que empieza primero en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque es una buena manera de verlo. Y yo creo que Jesús lo haya dicho de esta manera tiene hartos motivos. El primero, sin duda, porque Jesús ama a los judíos, ama a Israel. Y el mensaje y el Salvador también es para ellos. De hecho, la Biblia nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, al judío primeramente. Entonces Dios ama a los judíos. Pero también es porque si nosotros queremos llegar al fin del mundo, también tenemos que lidiar con mi vecino. Y sin duda que, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que las personas que viven en Vietnam necesitan escuchar de Cristo. O las personas que viven en la República Democrática del Congo, estoy tratando de pensar en países muy alejados. O las personas que viven en Canadá, estoy tirando como a todos lados. Todas esas personas necesitan escuchar de Jesús. Creo que acá todos dirían amén, hermano, todos necesitan escuchar de Jesús. Pero también mi vecino que vive, o mi vecina que vive al lado y siempre saca a pasear su perro, y siempre me dice: hola vecino, ¿cómo está? Ella también necesita escuchar de Jesús. Quizás tus compañeros de trabajo, ellos también necesitan escuchar de Jesús. Y nos damos cuenta de que Jesús planteó la Gran Comisión, o por lo menos la dijo de manera que iba de adentro hacia afuera. Jerusalén, en el contexto de ellos estaban en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces nosotros también podemos pensarlo de esa manera y podríamos preguntarnos: ¿cómo puedo yo estar diciendo, me gustaría que las personas en Sudáfrica puedan escuchar de Cristo, cuando ni siquiera le estoy hablando a mis vecinos? Cuando ni siquiera le he dado un tratado a la señora del negocio que siempre le voy a comprar, o a mi compañero de trabajo que conozco de hace 5 años. No debe ser así, sino que nosotros debemos preocuparnos de que ellos también conozcan de Cristo. Todas las naciones. No debemos jamás hacer acepción de personas ni discriminar. Todos ellos necesitan de Jesús. Y volviendo al punto, en Mateo 28, esta es la gran tarea, una tarea difícil, una tarea que para nosotros como humanos, como personas, si quisiéramos hacerlo sin Dios es imposible. Pero después dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Me gusta mucho eso porque contempla todas las dimensiones que necesitamos, espacio y tiempo. Quizás los días más difíciles, donde a lo mejor las personas en las que has invertido mucho tiempo
te dejaron de lado y no quieren saber nada más de ti. Ahí está Jesús acompañándote contigo en la gran comisión. O quizás en los momentos donde estás más lejos de tu familia. Pienso en los misioneros que se van muy lejos a otras naciones donde a veces no hablan el mismo idioma, no comen la misma comida, no está su familia, la cultura es diferente. Y se puede sentir muy solitario, pero ¿quién está con los misioneros? Está Jesús. Y Jesús les está acompañando. Entonces, no es solo de que sin Dios es imposible hacer la gran comisión, sino que con Dios es mucho mejor servir y trabajar en la gran comisión, porque Él nos acompaña, nos toma de la mano y nos ayuda a poder estar sirviéndole. Él dijo, yo estoy aquí con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Qué maravilloso poder decir eso. Jesús está conmigo todos los días. Y a donde quiera que vaya, Él me va a estar acompañando porque yo estoy trabajando para Él. Les voy a pedir que me acompañen orando y con eso vamos a terminar este mensaje.